Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar la actividad que se arrastró durante 2 clases. Hicimos una primera parte el día miércoles de la semana pasada, si no me equivoco, y el día viernes, después de la materia, hicimos como el cierre de la actividad o les di el último plazo para que terminaran, y aparte les di tiempo también para que me mandaran la actividad terminada a mi correo, de las cuales recibí 8, ¿ya? Entonces, comenzamos. La primera parte de la actividad era que tenían que leer, obviamente, en silencio como el texto completo, y después tenían que responder las preguntas de durante la lectura, que eran 7, que vamos a ir revisando una por una. Entonces, pregunta número 1, ¿qué tipo de trabajo tiene Maruja? Alguien que me vaya dando sus respuestas para que vamos comparando. ¿Periodista? Ya, eran periodistas. ¿Segura que eran periodistas? Aparte de periodistas, ¿qué más? ¿A qué se dedicaban? Eran periodistas y se dedicaban a otra cosa también. Según lo que dice el texto, así como de manera concreta. Hacían reuniones, algo así. Ya, exacto. Entonces eran periodistas y su trabajo estaba como en llevar reuniones de tipo ejecutivas, según lo que dice el texto. Ya esa era como la respuesta. Periodistas y tienen reuniones de tipo ejecutiva. Seguimos. Pregunta número 2. ¿Cómo son los personajes que se describen? La dos eran personas con apariencia ejecutiva y de buena presencia y bien vestidos. Y Ya otras es. eran más deportivas, pero con apariencia tranquilo. ¿Ya había alguno más? No, solamente Ya. eso. ¿Alguien que pueda complementar la respuesta? Que está bien, pero falta algo. Hay una respuesta que como que engloba todo y era que pareciera ser que todos los personajes que se presentan tienen como un aura o una cierta idea de que son sospechosos. Ya esa es como la que envuelve la respuesta en sí. Los personajes que describen en este párrafo que tenían que analizar es que todos parecían tener algo sospechoso. ¿Por qué? Porque tenían miradas raras, otros estaban muy bien vestidos, otros estaban manejando como si fueran policía y tenían como un aspecto extraño, etcétera. ¿Ya? Pregunta 3. ¿Por qué los secuestradores vigilaron tanto tiempo a Maruja y a Beatriz? Para no equivocarse y llevar a cabo con éxito su plan. Perfecto. Básicamente las vigilaron mucho tiempo para determinar, como dicen, cuál era la mejor manera de llevar a cabo el secuestro, ¿ya? Porque ahí estudiaron las rutas, estudiaron en qué momento se movían, a qué hora salían del trabajo, quién las llevaba, etc. 4. ¿Cuál fue el presagio que reconoció Maruja? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ya le doy la respuesta yo. Entonces el presagio era que ella antes de ser secuestrada había visto a estas personas que le parecieron sospechosas y le dieron miedo porque en la ciudad donde ella vivía había muchos secuestros. Entonces ella como que sintió que esto pudiera transformarse en un secuestro y resulta que más adelante en la historia efectivamente eso ocurre. Es secuestrada por este grupo de personas sospechosas. 5. ¿Por qué los secuestradores mataron al chofer? Para que no hubieran testigos, no sé. Ya esa es una de las razones. Sí, una era porque para que obviamente no quedara un testigo, porque si lo soltaban él iba a arrancar y probablemente iba a ir a decir que habían secuestrado a la gente. ¿Y por qué más? Y porque pensaron que era el otro chofer. Perfecto, porque también ellos se equivocaron y pensaron que era el primer chofer que tuvieron estas personas antes de ser secuestradas. ¿Ya? Seguimos. 6. ¿Por qué los secuestradores usaron 2 rutas distintas? Y aquí hay 2 respuestas correctas. Para distraer. Ya una era para distraer obviamente como a cualquier persona que los pudiera seguir, para cualquier persona que les pudiera parecer sospechoso, y hay otra más. Porque tenían distintos planes para cada una de las mujeres también. Exacto, porque también tenían distintos planes para las mujeres. Una era la que estaba predestinada a ser secuestrada, que la que tenía que dar como el mensaje que ellos siempre decían, y la otra la secuestraron por error, entonces probablemente no sabían qué iban a hacer con ella. Seguimos, pregunta 7. ¿Cuál era la intención de Beatriz al subirse encima del inodoro? Poder observar o ver el espacio donde estaba. Ya, pero ¿para qué hace eso? Porque te preguntan la intención. Para pedir ayuda. Para ver, ¿Para escapar? sí, Ya,
Para escapar. vamos a ordenar lo que dicen ustedes. Efectivamente, ella se sube al inodoro para ver dónde estaba, porque lo que necesita ella es determinar, como dicen ustedes, en qué lugar está físicamente. ¿Para qué le sirve esto? Para dos cosas. Una, para poder escapar o ver la opción de escapar. O dos, para ver si en algún momento ella tiene la posibilidad de transmitir en el lugar de donde está. Así como gritar, así como, oye, estoy aquí, no sé qué, escúchenme. ¿Ya? Entonces sirven las dos. Seguimos. Ahora nos saltamos a la parte de las preguntas de después de la lectura, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Las 11 actividades después de la lectura. Vamos con la página 27. Página 27. Entonces la pregunta 1 dice, ¿por qué se dice o por qué dicen los secuestradores que necesitan a Maruja? ¿Para qué la necesitan? Un mensaje. ¿Para dar un Para mensaje dar un dónde? mensaje. ¿Dónde? Iba a dar un mensaje en una plaza con un megáfono, iba a dar un mensaje a través de WhatsApp. A un comunicado en nombre de la guerrilla. Se refiere Ya. al gobierno. Claro, entonces ella lo que tenía que hacer era entregar un mensaje mediante la prensa en nombre de la guerrilla. Algo tenían que informar a través de ella. Como ella tenía como conexiones dentro de la prensa, ella iba a ser como el objeto a través del cual ellos iban a transmitir su mensaje en la prensa. ¿Ya? ¿Por qué los secuestradores cambiaron de opinión respecto a la libertad de Beatriz? Beatriz es la otra. Porque escucharon un comunicado en la radio. Ya, y resultó ser que ella era. Alguien importante. Alguien importante, entonces también les servía como un objeto valioso de tener en la mano, ¿ya? Seguimos. ¿Por qué Maruja había adquirido la costumbre de mirar por sobre el hombro? Porque la Porque mafia había empezado a secuestrar a periodistas y estaba como, se podría decir, urgía. Exacto, es por eso. Es porque en la ciudad donde ella vivía habían secuestrado muchos periodistas, entonces, como dicen ustedes, como estaba media perseguida, como media así como asustada, ella siempre tendía a mirar por encima del hombro para ver si que alguien la podía secuestrar a ella, ¿ya? Seguimos. ¿Por qué se dice que el chofer tuvo un destino cambiado? Porque lo mataron y a Maruja y Beatriz no. ¿Cómo? Porque lo mataron y a Maruja y Beatriz no. No, esa no es la respuesta Porque correcta. pasó de ser un chofer que tenía que simplemente llevarlo a un lugar a muerto por ser confundido con alguien más. Ya, va por ahí. La respuesta correcta está cercana a la última que me Porque dieron. los secuestradores tenían el plan, tenían contemplado matar al antiguo chofer. Exacto, era porque los secuestradores habían armado el plan y dentro de ese plan estaba la muerte del chofer, pero no era él a quien iban a matar, sino que al chofer antiguo que había sido cambiado, no sé, como una semana antes, creo que según lo que decían, no me acuerdo cuántos días, pero había sido cambiado hace poquito, entonces como que empezó a trabajar y para mala suerte de él, lo mataron, ¿ya? 5. O En el porque siguiente, andaba con miedo de que le pasara algo. sí, también es como parte de la respuesta, sí. 5. En el siguiente fragmento, ¿quién realiza los comentarios destacados? Y aquí aparece la parte como en amarillo, que es esta que está acá. ¿Quién es el que... Maruja, Maruja? pero Según yo es Pero el sí, pero en su narrador. mente, ¿no? Ordénense. Primero, la que me dijo Maruja, que explíqueme, para entender. Yo creo que es Maruja que estaba como en su Ya, es como un mente. pensamiento, ya. que- ¿Quién tiene otra respuesta? Yo Que creo lo que dijo narrador. uno de es el los narrador. secuestradores. Ya, la respuesta correcta es que es el narrador, quien se toma la libertad, entre comillas, de entregar un comentario personal dentro de una historia que no le pertenece. O sea, lo que hace el narrador acá es entregarnos un dato extra a lo que se está presentando en la historia. ¿Ya? Entonces, ¿quién es? Es el narrador efectivamente. Creo que lo habíamos conversado la clase pasada. 6. ¿Por qué el encuentro con María significa para las mujeres que estaban en la celda de los condenados a muerte? Porque fue dada muerte Ya, hace porque 2 meses. fue considerada como muerta hace harto tiempo, hace 2 meses. ¿Y por qué más? Por las condiciones físicas en las que estaba, como ¿cierto? estaba. ¿Alguien más que quiera aportar algo más? Esas son las respuestas. Es porque efectivamente ella había sido dada por muerta hace mucho tiempo, porque ya nadie la podía encontrar. Y 2, porque cuando la vieron se dieron cuenta que ella iba derecho a morir, ya porque estaba mal, estaba desnutrida, estaba como enferma, etc. Seguimos. ¿Qué tan planificado estaba el secuestro, según su opinión? Bien.
estuvieron Estaba vigiladas bien por planificado, pero no al extremo de la perfección. Ya, pero la pregunta que le están haciendo no es si está bien planificado en cuanto a opinión, sino que si es muy planificado o poco planificado, como en Yo creo que cuanto a está, cantidad. yo creo que está muy bien, porque igual cuando vieron las noticias, ellos se ¿Ya? cambiaron de lugar, pues. Entonces tenían preparado un plan B, se supone, Ya, como por, esa, Yasmín, ¿cierto? sí. Ya, esa es la clave para responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente el plan estaba tan bien preparado que incluso cuando ocurrió algo que pareciera ser que les podría haber movido la estantería, esto de cuando sale como la luz donde ellos podían estar, tenían planificado incluso cómo actuar en caso de que pillaran donde estaban y se van a otro lugar. ¿Ya? Entonces ahí se da cuenta uno que el plan está tan bien preparado que incluso estaba pensado todo lo que pudiera pasar cuando tuvieran secuestradas a las mujeres. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué importancia tiene la descripción detallada de Marina para la narración? Cuando detallan cómo estaba ella físicamente. ¿Por qué es importante para la historia? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie la tiene? Porque es lo mismo que pasó con Maruja y Beatriz y podría pasar Ya es como con que, ellas. entre comillas, el texto nos está entregando una pista de para dónde van a ir a parar estas dos personas secuestradas. O sea, si las cosas continúan como están, probablemente ellas dos terminen igual que... se olvidó el nombre. Marina se llama, ¿cierto? Sí, ¿qué Marina? Conocer cómo quedaban las personas a las que secuestraban, lo que Exacto. hacían y cómo las maltrataban después de un tiempo, física y Eso es. psicológicamente. Eso es. Es como que nos presenta como el futuro probable de los personajes protagónicos. ¿Ya? Seguimos. ¿Cómo es la situación política y social en el lugar en que se ambienta la narración? Ya, corrupta. ¿Qué Corrupta, más? no sé. ¿Es buena, es mala? ¿Está dominada por cierto sector? De partida es corrupta, pero ¿qué más hay? ¿Es peligroso? ¿Está descontrolada? ¿No tiene...? Es bastante crítica, Ujú. ya que con solo saber que estaban las guerrilleras a la gente le causaba temor y más a la política. Perfecto, entonces tenemos la respuesta de que efectivamente es una situación política compleja o crítica, una situación social, porque pareciera ser que quien tiene el control del lugar son las guerrillas. A través de los secuestros amenazan a todo el mundo y aparte existe un gran concepto como de la corrupción. ¿Por qué? Porque pareciera ser que en algunas partes nos dejan ver que la policía tiene algo que ver con esto, o que se hacen los tontos, no quieren ver, etcétera. Entonces pareciera ser que es como bastante peligroso y compleja la situación que se presenta. A partir del título, ¿cómo se relaciona el género narrativo con el género periodístico en el relato? ¿Alguien? ¿Qué relación hay entre el género periodístico, o sea, las noticias, y el género narrativo, o sea, el relato? ¿Cómo se relacionan en este texto? O sea, el relato también tiene que ver mucho con, o sea, Ujú. como narra sobre un periodista y también la radio cuando Ya, entonces, estaban, en primer no sé. caso, la primera idea de la respuesta que podríamos poner es que efectivamente las personas que son secuestradas son periodistas que están relacionadas con el género periodístico. Pero también podemos agregar lo siguiente. El texto o la narración nace desde una noticia, de un hecho noticioso. ¿Cuál es el hecho noticioso? Que son secuestradas dos periodistas. Ya esta es como la noticia que da pie a la narración. Y después el género narrativo a través del relato nos presenta cómo estos hechos van ocurriendo temporalmente. Primero, cuentan cómo comienza la historia, después cuando empiezan a sospechar de que la están siguiendo, la secuestran, lo que le pasa durante el secuestro, etcétera. Entonces se relacionan de esa manera. La narración nace de la noticia, pero la narración también nos permite conocer los detalles de lo que ocurrió en este hecho noticioso, ¿ya? Y nos vamos a la 11. ¿Qué crees que pasará con las mujeres? ¿Saldrán vivas del secuestro? Comenta con un compañero y justifica tu respuesta con dos argumentos. Entonces aquí me gustaría escuchar algunas respuestas. ¿Qué creen ustedes que pasará al final con las mujeres? Yo creo que le pueden pasar lo mismo que le pasó a Marina. Ya, ¿cuántos tienen eso como respuesta? Así como que efectivamente va a pasar lo mismo que Marina, no las van a encontrar, etcétera. Yo tengo una Ya, parecida. ¿quién más? Yo, Yo, Ya, ¿y cuáles son los argumentos que usan para No, justificar eso? ¿Por qué creen ustedes que va a pasar eso?
porque los secuestradores tendrían que hacer otro plan para sacarlas de ahí y que ellas no pudieran como como que no pudieran reconocer ni el Ujú. lugar ni a los que ¿Ya? las ¿Qué más? secuestraron. O no delatarlos cuando lo entreguen. ¿Ya? ¿Qué más? Porque si le mostraron a la otra mujer, eso quiere decir que como que ellos están seguros de que de ellas no va a salir nada, entonces si la única forma de que ellas no cuenten nada es Ujú. como que no las dejen salir. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Hay alguien que tenga otra idea de la historia? Porque yo creo que, yo les voy a contar qué puse yo. Que yo creo que efectivamente las mujeres, una de las dos al menos se va a lograr escapar del lugar. ¿Por qué se los digo? Porque en muchas partes del texto, no sé si han dado cuenta, Maruja, que es como la protagonista o la que más presentan, pareciera ser que ella está como más atenta a las cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, trata de ubicar dónde están, va contando los movimientos que hace la gente, trata de escuchar lo que hablan, etcétera. Entonces ella en algún momento va a lograr descubrir efectivamente dónde las tienen y es cosa de que ocurra un error para que ella pueda decir así como me tienen en tal parte, vengan a buscarme. Eso es lo que yo creo. Ya en este caso ambas respuestas están bien porque es la opinión personal de cada uno. Pero eso, creo que con eso terminamos de revisar, ¿no? Sí, con eso terminamos de revisar. Les agradezco a la gente que trabaja y que hace la actividad porque se vuelve grato compartir ciertas opiniones o diferencias respecto a las respuestas. Y la gente que no está trabajando, bueno, lo mismo de siempre. Esto tiene que ver con las ganas que le pongan, ¿no? Yo no puedo hacer milagros si no trabajan, no puedo tampoco estar en sus casas y moverles lápiz para que respondan. ¿Ya? Así que lo dejo a criterio de cada uno. Nos vamos con la clase del día de hoy entonces. Avísenme si pueden ver el PowerPoint, por favor. ¿Ya? Sí, se Sí. ve. Entonces, Ay, tenemos título y objetivo, y hoy día lo que vamos a hacer, la clase va a ser un poquito más corta, según yo creo, porque son las 10:34 y deberíamos terminar más o menos en una hora más, y yo creo que vamos a terminar un poquito antes en el tiempo, siempre y cuando avancemos como al ritmo que yo necesito que avancemos, ¿ya? Título y objetivo, entonces, hoy día lo que vamos es a ver el concepto de narrador, como esta primera gran idea de qué es un narrador y cuáles son sus características, y vamos a trabajar en tres narraciones que vamos a analizar en razón del concepto del narrador. Entonces el objetivo es analizar narraciones para enriquecer la comprensión. Y primero, mientras anotan el título y el objetivo, quiero que vean la imagen que aparece acá y me comenten qué es lo que ven en ella, qué es esta imagen, qué significa o qué busca transmitir. no sé por qué pienso que es como, digamos, cuando el teléfono que uno habla dice algo y después esa persona se lo dice a otra Ya persona. es Y como eso se lo dice a transmitir otra un persona. mensaje de boca en boca, como se dice de repente. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, ¿Qué más eso. pueden ver acá? Yo veo que las personas se comunican en cara a cara, pero con un círculo de boca con colores. Eso es ¿Ya? lo que veo. ¿Qué más? Acuérdense que esto tiene cierta relación con el concepto de narrador, entonces también llévenlo como por ese lado. ¿Nadie más tiene alguna idea? Es como hablar en tercera persona porque como que alguien le está hablando al otro, pero como que la boca de color azul está como contando una historia, no sé. Ya, perfecto. Entonces por ahí va el concepto de la imagen que tiene que ver con la idea del narrador. ¿Por qué se los comento? Porque esta imagen lo que nos va a resumir en el fondo es cómo funciona el término o la idea de la narración o el concepto narrativo. ¿Por qué? Porque existen diferentes versiones, estas bocas, supongamos que son diferentes personas, contando una misma historia que nace de un protagonista. Esta persona que está acá es el protagonista que va a contar algo que le ocurrió a él. En primera instancia se lo va a contar a otra persona, ¿ya? Entonces ahí podríamos decir que hay un narrador de tipo protagonista. Pero hay otra persona acá, que también es un personaje porque está dentro, que escucha lo que está ocurriendo. Entonces él cuenta su versión de la historia, o sea, lo que él escuchó. Y después tenemos esta gran boca que está acá arriba, que sería como el narrador omnisciente que nos va a contar todo lo que ve, porque incluye dentro de su relato los tres personajes, incluyendo al protagonista. ¿Ya? Entonces, la imagen es súper pequeña, pero resume un montón de cosas respecto al concepto del narrador. ¿Estamos listos con el título y el objetivo? Tengo tiempo para esperarlos todavía. Vayan avisando. Sí. Vayan avisándome a medida que terminan.
Listo. 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 ¿Ya? Listo. Listo. ¿Seguimos? Respóndanme, por favor. Sí. Ahí. Sí. Ya, sí. Seguimos entonces. Título, actividad inicial. Como siempre, en las clases de lenguaje comenzamos con una actividad de aplicación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a anotar el título, van a poner las respuestas solamente en su cuaderno de la 1 a la 9 y la mayoría de las respuestas nacen del texto que aparece en la mano derecha. La pregunta 1 y 2 no tienen que ver con el texto, sino con lo que ustedes conocen, y desde las 3 hasta las 9 están relacionadas con el texto. Entonces, como son 9 preguntas, les voy a dar 18, 20 minutos para que termine esto. No deberían demorarse 20, pero 20 les voy a dar como plazo máximo. Empiecen a trabajar, si tienen dudas me van preguntando. Voy a buscar agua. Regresé. ¿Alguien tiene alguna duda?
¿Cómo van? Bien. Quedan 9 minutos. Profe, no entiendo la 9. Ya mira, en el fragmento que está en rojo al principio, lo que tienes que hacer es como leer y tratar de comentarme si el narrador es normal, si hay algo extraño, si reconoces alguna
particularidad, como alguna excepción en respecto al narrador o no. Eso es lo que tienes que decirme. No hay una respuesta, o sea, hay una respuesta correcta, pero si se equivocan da igual porque como no les he explicado todavía la materia del narrador, no les puedo exigir que lo tengan perfecto. Así que trata como de analizar si encuentras algo raro y me dices, si no, me dicen, no, está todo bien, hay un narrador que funciona de tal manera, etcétera. Terminé. ¿Ya? ¿Alguien más ya terminó? Ya, Quedan 4 minutos.
¿Hay alguien que necesite más tiempo para terminar? Sí, no, sí, no. ¿Hay alguien que necesite más tiempo? Profesor, yo sí necesito tiempo. Te puedo dar, Martín, 3 minutos más. Vale, gracias. ¿El resto cómo va? Hay varios que me dijeron que terminaron y los demás terminaron, les falta tiempo. Terminé, profe. Ya, Yo también terminé, vamos a dejar que profe. pasen los 3 minutos. Vamos a dejar que pasen los 3 minutos extra que hay y revisamos juntos. Ya, estamos entonces. Comencemos con la revisión. Alguien que me responda a la primera pregunta. ¿Qué es un narrador? ¿Qué es lo que saben ustedes que es? ¿Cómo lo conocen? ¿Cuál es la definición que manejan? Es que cuenta, narra los sucesos de una historia. Ya, entonces, ¿quién cuenta o narra los sucesos de una historia? Perfecto. ¿Hay alguien que tenga algo distinto? ¿O que pudiera aportar algo más a esa respuesta? ¿No? Seguimos entonces. Existen Ah, distintos tipos de narradores. ya que existen diferentes tipos, ¿como cuáles? Omnisciente, protagonista. Ya, perfecto. Excelente. Entonces tenemos que es quien cuenta o narra los acontecimientos de una historia y existen diferentes tipos como el omnisciente, el protagonista, etcétera. Bien, esa es la respuesta como correcta. ¿Qué importancia tiene un narrador para un relato? ¿Qué tan importante es? Muy importante. Porque La él mayor no- importancia, Ya, es el primero lo que tenemos que determinar, y creo que lo habíamos dicho antes, es el elemento narrativo más importante. ¿Y por qué es tan importante? porque nos narra. Él nos narra la Ya, pues si no, historia. por eso voy, si no nos narrara, ¿qué pasaría?
¿Sería otro tipo de texto? No necesariamente. Si no No existiera el entenderíamos narrador el y si no texto. existiera esta voz, más que no lo entenderíamos, no podríamos conocer el texto, o sea, no existiría el texto. Porque gracias a la voz del narrador nosotros sabemos qué es lo que pasa, quiénes son los personajes, dónde ocurren, etc. Entonces, sin narrador no existiría la narrativa. No podríamos enterarnos de nada. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante. Porque gracias al narrador existe todo el mundo narrativo. ¿Cuál es el tema que trata el relato que leyeron, este fragmento pequeñito? ¿De qué se trata? Yo puse, no sé Estamos en si la está pregunta bien, pero 3. yo puse que de una persona que investigaba a otras que hicieran algo malo y luego algo malo que no quieren que salga a la luz. Ya, ¿alguien que me pudiera dar otra respuesta para que comparemos? Alguien que estudia como crímenes o escándalos Ya, sociales, eso. gubernamentales, ya. ¿Alguien más que me pudiera comentar porque vamos como complementando las respuestas? Y él ayudó a Holmes Holmes, ya. por mucho tiempo y él registraba las hazañas que él hacía. Ya, preguntas para que vamos como delimitando la respuesta. ¿Son efectivamente ellos personas que investigan cosas? Puede ser como un periodista. Ya, puede ser un periodista, pero ¿investigan cosas ellos o hacen otra cosa? ¿Estudiaba mucho sobre varios temas? Ya, vayan ayudándome, vayan ayudándome. Estudiaban hechos tanto criminales como escándalos sociales o gubernamentales. Ya, más. Ya, les voy a aclarar algo y para que lo entiendan. Ellos dos, que son Holmes y este personaje que es como el protagonista, no son detectives, ni en alguna parte dice que son como periodistas como tal. Lo que ellos hacen, o lo que hacen ellos, es crear como estas cosas que se les llaman como diarios de vida, ya, déjenme buscar la palabra exacta, memorias, esa es la palabra. Ellos lo que hacen es recopilar o escribir memorias de personas. ¿Qué es una memoria? Es como, por ejemplo, cuando yo voy a la casa, supongamos, le digo, Yasmín, ¿quieres escribir la memoria de tu vida? Y tú me dices sí, entonces yo lo que voy a hacer es escribir lo que tú me vas contando respecto a lo que tú quieres decir de tu vida. Ya, eso es como una persona que se dedica a las memorias, a crearlas. Y ellos también las juntaban y tenían un montón de memorias guardadas. Ocurre entonces que entre medio de estas memorias, las personas que cuentan su vida, cuentan cosas como secretos. Ahí dice, por ejemplo, cosas como crímenes, escándalos sociales, gubernamentales, etc. Entonces, como ellos tenían tantas memorias recopiladas, podía ser que alguien que quisiera investigar sobre estos crímenes gubernamentales o crímenes sociales, pudieran encontrar respuestas en estas memorias. Entonces, el material que ellos manejaban era muy delicado porque había muchos secretos guardados. ¿Se entiende ahora más o menos cómo va la historia? Sí. Ya, entonces ellos quizás sin querer, porque se dedicaban a algo, terminaron siendo como recopilando información muy relevante para una determinada sociedad, ¿ya? Entonces de eso se trata la historia, de cómo este personaje aprendió este arte de crear memorias o juntar memorias, y llegó un momento que él tenía como los secretos de su ciudad o de su país guardados porque lo habían recopilado durante muchos años junto a Holmes, que era como, entre comillas, su maestro, ¿ya? ¿Quién es el narrador de esta historia? ¿Es un personaje? ¿Cómo lo sabemos? El loquito. ¿Es protagonista? El loquito. El loquito. Ya, El- el narrador es efectivamente el protagonista. ¿Cómo lo podríamos describir? Porque no sabemos si es un hombre o una mujer. Pero sí sabemos que es algo. ¿Qué es él? ¿El discípulo de o el aprendiz de Holmes. Holmes? ¿Cómo podríamos decir? Efectivamente, él es el protagonista, es el aprendiz de Holmes, y por eso sabemos que es un personaje. ¿Por qué? Porque las acciones que ocurren acá parten de lo que él hace o lo que él aprendió gracias a Holmes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como la pista. 5. ¿Cuál es la ocupación o trabajo descrito en la historia? ¿A qué se dedican estas dos personas entonces? ¿A recopilar qué cosas? Memorias. Hacer memorias. Memorias de diferentes familias o diferentes personas de un determinado lugar. ¿Ya? ¿Cuál es el problema al que se enfrenta el personaje de este relato?
¿Cuál es el problema que tiene él? Por lo que dice ahí textualmente, dice que él consiste en siempre en elegir, no en descubrir. No sé. No, Ya, pero es que ese es el problema. ahí dice, mi problema ha consistido siempre en elegir, no en descubrir. Ya, pero vale, ya está bien. Eso es lo concreto. Pero dentro de la historia hay un problema que se le genera a él por esta idea de que él tiene que manejar ciertas informaciones. Que le escriben cartas suplicándole que no dañe el honor de las familias de la gente, algo así. Ya, pero ¿por qué? Porque ahí Porque él el maneja porqué de... información muy Exacto, confidencial. ese es el problema. El problema es que él, sin querer, entre comillas, ha ido recopilando en su historial de memorias información muy delicada. Entonces, como todo el mundo sabe que él tiene esa información, eso le genera a él un problema. El problema es cuál, porque todos sospechan que él pudiera, no sé, pues, soltar esta información en algún momento. ¿Ya? Entonces era 7. ¿Cómo aprendió la profesión? Estudiando. ¿Estudiando? Dedica que, no sé. Lo dice en el primer párrafo. De Holmes. Ya, de Holmes, pero ¿cómo? ¿Holmes le enseñó a él cómo se hacía o él lo hizo de alguna manera en específico? Él cooperaba con Holmes. Ya, entonces al ayudar a Holmes, porque ahí dice, me permitió cooperar con él y mientras lo ayudaba, él aprendió como este arte o esta profesión, ¿ya? ¿Por qué la gente le envía cartas al personaje de esta historia? Y aquí viene lo que me respondieron de antes. Para que no difunda información sobre su familia. Exacto, para que no difunda la información esta como secreta de las familias más famosas del lugar donde él vive, ¿ya? O de sus antepasados incluso, así de... Es como, por ejemplo, supongamos que mi abuelo, dentro de la memoria, contó que la casa gigante que tenemos nosotros, él la consiguió a través de un robo, ¿ya? Entonces, si las autoridades se enteran de eso, probablemente a mí, que soy su nieto y ahora vivo en esta casa, me la quiten por culpa de que mi abuelo contó su historia anteriormente. Eso es como lo que tratan de explicar, ¿ya? Entonces envían cartas para que no se sepan estas verdades como medias complicadas. ¿Y qué ocurre con el narrador en el fragmento destacado en rojo? Hay una situación en particular con ese narrador. ¿Qué pasa ahí? Primero cuenta como una historia de otro personaje y después se describe a sí mismo. Perfecto, entonces, en este primer párrafo, en la primera parte dice, si se piensa en que Holmes permaneció ejerciendo tanto, pareciera ser que es como un narrador de tipo omnisciente que está hablando de un otro, ¿ya? No está diciendo así como quién era Holmes o más o menos de qué se dedicaba o lo que la gente podía pensar de él, y de la nada se transforma en un yo, y yo hice tal cosa, y durante tantos años yo trabajé con él, y bla, 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 entonces hay una cuestión como muy rara en ese narrador porque es un narrador que no se logra determinar al instante. Empieza en un estilo y resulta ser que 4 líneas después se transforma en un narrador totalmente distinto hasta el final de la historia. Y entonces esa es como la particularidad de este inicio de fragmento que juega con 2 narradores en muy poco espacio, ¿ya? Seguimos entonces. Narrador. ¿Lo hacemos como lo hicimos la clase pasada? ¿Escriben, después explico o explico y después escriben? Explica y después escribimos. Ya, explico y después escriben. Entonces, decíamos en primera instancia que el narrador es el elemento clave del género narrativo. Sin narrador, nunca vamos a conocer nada de lo que ocurre dentro de una historia. Entonces, es primordial que ustedes como lectores, o yo como lector, reconozcamos rápidamente quién es el narrador y en qué tipo de narrador es. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a lograr entender mejor la historia, ¿ya? El narrador se entiende como esta voz que nosotros escuchamos en nuestra conciencia cuando seguimos la lectura de un relato. Ya debería ser de un relato, me faltó una N. Entonces, si yo tomo un libro y leo en voz baja, siempre voy a escuchar de manera inconsciente una voz en mi cabeza. Esa voz que escucho acá adentro se le determina como un narrador. Y eso es una intención del autor. El autor intenciona al narrador, no es que a él le salga así como de suerte qué tipo de narrador va a usar. Él decide que va a usar este tipo de narrador por una intención que él tiene, que conozcas con más detalle ciertas cosas, que la narración se cuente en primera persona, que el narrador sea un personaje que está rondando alrededor de los protagonistas, etc. Eso lo decide, ¿ya? Entonces, esta voz nos va a permitir a nosotros conocer todo lo que ocurre dentro de la historia. Quiénes son los personajes, dónde ocurre la historia, en qué momento ocurre la historia, si hay un salto temporal, si hay un viaje en el tiempo, si muere un protagonista, si revive el protagonista. Cualquier cosa que ocurra dentro de la historia va a ser reconocible gracias a la voz del narrador, ¿ya? Como les decía anteriormente, quien crea esta voz es el autor y nos va a dar la posibilidad de conocer
todos los detalles en menor o mayor grado, dependiendo como del estilo, de las cosas que ocurren dentro de la narración, ¿ya? Es el elemento más importante, les decía anteriormente, y según el nivel de participación o el nivel de conocimiento que el autor tenga, podremos conocer más o menos información de los personajes gracias al narrador. El autor va a decir, yo quiero que la gente conozca hasta el más mínimo detalle de este personaje, hasta lo que piensa, lo que siente, etcétera. Entonces yo voy a agarrar este tipo de narrador y con este voy a contar mi historia. ¿Para qué? Para que el lector sepa todo, hasta los detalles más íntimos de este personaje. Entonces la decisión nace desde el grado de conocimiento que yo quiera transmitir a través de mi historia. Los aspectos que definen a un tipo de narrador son varios. Por ejemplo, si el narrador presenta opiniones, si el narrador presenta pensamientos, el grado de conocimiento que tiene sobre lo que ocurre, los detalles que maneja, incluso hay narradores que pueden hablar del futuro de los personajes, o si este narrador está dentro o fuera de la historia. Entonces, estos elementos nos van a ir diciendo a nosotros qué tipo de narrador es en cada caso, ¿ya? Entonces ahí tenemos narradores que están fuera de la historia, otros que están dentro, otros que son personajes, otros que son protagonistas, otros que conocen hasta el pensamiento, el futuro, etcétera, ¿ya? Eso es lo que tengo que decir del narrador. ¿Alguna duda con lo que acabo de decir? No. ¿No? Ya. Comiencen a anotar entonces. Vayan avisándome a medida que terminan. Si van teniendo dudas a medida que anotan, me avisan
Vayan avisándome cuando terminen. ¿Cómo van? ¿Hay alguien que haya terminado ya? Yo. Sí, profesor, ya terminé. Ya. Yo. Yo también, y por el chat dijeron que varios terminaron. ¿Avanzamos entonces? Ya. ¿Sí? ¿Hay alguien que no haya terminado? ¿Cómo? No. ¿Quiénes no? Devia. Yo. ¿Cuánto te falta? Las últimas 2 líneas. Ya, dale, termina, avísame. Mientras tanto, las personas que terminaron de anotar, vayan al libro, a la página, les digo al tiro el número. Que vamos a hacer la actividad de cierre desde el libro.
¿Qué página? Al tiro les doy la página. Es la página 90. Listo, ¿Ya? ya. Entonces, seguimos y nos vamos a la página 90. Voy a abrirla acá igual para que la veamos. ¿Del guatón o del flaco? El libro de lenguaje, que no el cuadernillo. Ah, ya. Entonces, en esta primera actividad relacionada con el narrador, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a leer estos 3 fragmentos que aparecen acá, el del Daniel Defoe, el de Julio Verne, son 2, sí son 2, y van a rellenar este cuadrito que aparece acá. ¿Se entiende? No es muy difícil. ¿Qué es lo que tienen que determinar? Les van a preguntar a ustedes en cada uno de los fragmentos si el narrador es un personaje que está dentro de la historia o no es un personaje y está fuera de la historia, si presenta sus propios pensamientos el narrador o sus opiniones, y si conoce o no conoce las acciones, pensamientos, emociones y sentimientos de los personajes. Ustedes tienen que ir contestando con un no y un sí. Y también tienen que ir poniendo así como pequeños fragmentos para justificar. Entonces, por ejemplo, si dice se encuentra dentro o fuera del relato, usted dice no y pone un fragmento donde lo demuestra. Si presenta pensamientos o opiniones, usted dice sí o no, presenta un pequeño fragmento del relato donde se demuestra. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Ya, comiencen entonces. Yo también voy a hacerlo mientras ustedes trabajan. Profe, ¿lo puedo responder en el cuaderno? Si quiere responder en el cuaderno, se puede hacer en el cuaderno, que sería como lo ideal.
¿Cómo van? Bien. La revisión de esta actividad de cierre, obviamente la vamos a hacer al inicio de la próxima clase, así que si van terminando me avisan y se pueden desconectar. Y revisamos al inicio de la clase de mañana. Terminé. Ya, entonces si terminó se puede ir retirando y mañana revisamos. Chao, profe. Chao, que estén bien. ¿Cómo que dijo que no lo escuché? La revisión de esta actividad, Álvaro, la vamos a hacer mañana, en la clase, al inicio de la clase de mañana. Por ende, si terminaste, te puedes ir retirando. Ah, ya. Claro, la gente a mí me da lata. Profesor, Me da lata porque la gente Dígame. pero la actividad se la puedo mandar hoy día. No es necesario porque la voy a revisar mañana. Tienes que tener la lista para la clase de mañana. No me tienes que mandar nada, solo tener la Entonces, lista se para la que mando. revisemos. Profe, Escucho. ya terminé. Vale, Ya. gracias. Pueden ir ¿Me puedo salir desconectándose. nomás? Sí, pues. A medida que me van avisando, se desconecta. Ya, chao, profe. Profe, ¿Escuchó? ¿vio que entramos en cuarentena? Sí, acabo de recibir la información. Rígido. Ujú. Ya terminé. Bueno, nos vemos Adiós. mañana. Chao. Que Profe, vaya bien. terminé. Ya, a medida que me van avisando, se desconectan nomás. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, Profe, profe. terminé. Chao, profe. Chao. Ya, vayan desconectándose Chao. nomás.